Hola compañeros, bienvenidos sean todos ustedes. Agradezco su visita el día de hoy, 25 de enero del 2023, donde vamos a dar un pequeño homenaje a nuestra escritora peruana, Magda Portal. Bien, la revista digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz se complace en darles la bienvenida y bueno, me da mucho gusto que nuestros seguidores se conecten y comenten que les está gustando todos nuestros programas, nuestras intervenciones culturales y que la revista digital, aparte de ser internacional, ya es intercontinental. Quiere decir que ya nos estamos conectando con otros compañeros nuevamente, como lo estábamos haciendo antes con eh, algunos escritores de España. Bien, vamos a dar inicio con nuestro invitado de Perú, José Santos. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos los escritores y poetas de Poetas Sin Fronteras. Un gusto volver a reencontrarme con todos ustedes y analizando la poética de una gran poetisa peruana, María Magdalena Julia del Portal Moreno, Magda Portal. Empezaré con el poema Balada de la Madre Pobre, de Magda Portal. La madre está meciendo la pobre amada. Sus ojos están lejos, pero ella canta. Duérmete, hijito pequeño de mi vida, duerme tranquilo. Juega el niño en la cama, gorjea y ríe. Parece que no tiene prisa en dormirse. La madre inquieta canta, duerme mi niño, me espera la tarea para mañana. Tengo mucho que hacer. Duerme, querido, ya no me alcanza el tiempo, ya estás dormido. Mientras deja la hamaca, piensa en silencio. Para que no me llore, pierdo mi tiempo. ¿Tiene la madre, pobre, derecho acaso de cantar a su niño tan largo rato? Los hijos de los pobres no tienen cantos, solo tienen resondros y malos tratos. Por eso crecen tristes, hoscos y huraños, porque nunca tuvieron ni risas ni cantos. Desde el punto de vista, en este poema, desde el punto de vista pragmático, compañeros, pues la protagonista principal en este poema, sin duda alguna, es la madre pobre, cuyo nombre nunca se llega a saber en este poema. El otro personaje es el niño, a quien la protagonista intenta y logra hacer dormir con una canción de cuna. Si nos remitimos pues al protagonista del poema, la voz poética se configura en la madre, ¿no? Como un personaje, diríamos, fundamentalmente metafórico, y basa esa comprensión en la realidad a través del procedimiento de la analogía. Entonces la voz poética asume pues los pensamientos de la madre, que compara a su hijo como un pájaro alegre, como un pájaro risueño, y también insensible en su inocencia, y que es incapaz de reparar en la cantidad de tareas, ¿no?, que tiene la madre, ¿no? Pues al tener la condición de ser pues pobre, entonces debe ganarse el sustento de su vida con multifacéticas tareas, ¿no? Aunque se trata básicamente, el personaje es básicamente, como le he dicho, metafórico. Hay una dimensión también, bueno, que después seguramente terminado el poema lo analizarán nuestras compañeras lingüistas, ¿no?, y literatas, que es una dimensión sinecdótica en la madre de este poema. Ella, que al carecer de nombre, encarna pues a esa gente pobre, a esa gente humilde, ¿no? En el caso del otro personaje, el hijo, podemos afirmar que se trata también de un personaje principalmente metonímico. Entonces la voz poética configura como una especie de niño ave. No sé si lo podrán luego dilucidar cuando termine la sesión, la velada artística, este interesante fenómeno que lo llaman los lingüistas la contigüidad, es decir, alguien en quien el otro personaje, la madre,
nota una característica sumamente sui generis, especial, la de no comprenderla a ella ni poder comunicarse con ella, ¿no? Una característica especial. Entonces, hablamos de una relación intrínseca, podríamos decir, eminentemente metonímica entre los dos protagonistas de esta bella poesía de Magda Portal, ¿no? Ambos comparten un mismo espacio familiar, también la condición de la pobreza, que según la sentencia de la voz poética terminará en el hijo, ¿no? Como sucede con todos los pobres en general. Un hombre carente, pues, de alegría debido a la falta especialmente de atención a la madre. Eso es lo que hemos encuadrado el comentario de este poema. Ahora, con respecto al otro poema que es Mar de Alegría, de Magda Portales, también es otro de los grandes poemas de ella. Voy a recitar Mar de Alegría. Yo soy un mar, porque no hubiera sido un mar sin cauces de verdes alegrías y de profundas soledades, un mar abarcador de la vida y de la muerte, del que parten y al que confluyen todas las fuerzas de la vida. Yo soy un mar, como ese mar en calma, que ven mis ojos y que ciñe la tierra con su soberbio beso blanco. Yo soy un mar, pupilas de crepúsculo y voz de aurora, como ese mar azul al que yo desperté en mi primer viaje. Aquel mar de los brazos abiertos, de la perenne juventud, donde se posa mi esperanza, gaviota blanca con las pupilas rosas. Yo soy un mar, génesis de la vida. Magda Portal nos transmite en este poema pues mucha fuerza, mucha esperanza con el poema Mar de Alegría. Esta poeta peruana sintió siempre el mar así, toda su vida, como un señuelo de fortaleza, de vida, de libertad, con el que atraía pues a otras aves a su causa, a su nido. Mar de Alegría, para todos los que han vivido momentos difíciles, pues cae a pelo, ¿no? Con este poema. Como la autora misma, pues tuvo una agitadísima vida pública, política, en su vida, ¿no? Es el poder de la poesía, en este caso del agua. Refleja en su espejo todas las emociones de ella y la transmite a todas las aves de paso que sobrevuelan por el mar, por ese mar de Barranco donde ella vivía, agitados de su vida, para que vuelen siempre, siempre con alegría. Y como muestra suprema, pues, de esta libertad a la que estoy yo refiriéndome, en ese inmenso mar de la poesía, Magda Portal destierra la Y o Y de todos sus poemas en la década de los 20, 30, sustituyéndola por la I latina. Así pues, rindo homenaje a un gran pensador peruano, Manuel González Prada, ¿no? Quien escribió El intelectual y el obrero, el intelectual y el I, coleta griega. Comenzó pues ella a hacer lo mismo que él, ¿no? Rompiendo de todos los cánones, ¿no? Todas las jerarquías que existían, ortográficas y lingüísticas de aquella época, ¿no? No existe en este poema conjunciones copulativas. Al leerlas, pues se navega claramente, pacíficamente en ese mar de Magda Portal. Nos dejamos arrastrar por su viento, como dice el poema, ¿no? Dominante hacia el puerto en donde recalaban pues las fuerzas de la vida. Magda volvió a su mar de Barranco, que tantos poemas le inspiró y que seguramente los demás compañeros van a hablar más pormenorizadamente de esos poemarios que se han sintetizado en las tres más grandes poemas de ella, como es Una esperanza y el mar, Costa Sur y Constancia del Ser. Lamentablemente, de acuerdo a una carta que le escribió Cecilia Bustamante en 1980, y que tengo conocimiento que Poetas Sin Fronteras tocaron también a esta poetisa, Cecilia Bustamante, muchos de sus escritos pues fueron destruidos en medio de esa constante persecución, porque ella fue una política pues iconoclasta, ¿no? Y otros desaparecieron, otros poemarios de ella desaparecieron en sus maletas en un viaje que hizo a Argentina, ¿no? Específicamente a Buenos Aires en 1950, en la década de 50. Magda Portal era un mar, porque como dice el poema, como dice ella, no hubiera podido ser un río. Murió a la edad de 89 años, después de una vida caudalosa de verdes alegrías y profundas soledades. Las cenizas de esta gran poetisa peruana, quien José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos
en sus 7 ensayos famosos, pues la catalogó en uno de sus ensayos como la poetisa, la primera poetisa peruana, ¿no? Y activista política también por Víctor Raúl Águila Torre, que fue otro insigne personaje de la política, de la cual tuvieron unas fricciones y se separaron, ¿no? De acuerdo a sus deseos de su muerte, pues sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Barranco, en el mar donde ella cohabitaba, ¿no?, toda su vida, y descubrió fehacientemente pues que la alegría también se la podía dar el mar. Ese es estos mis 2 poemas y sus comentarios. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias a todos los compañeros y bueno, ya habrá oportunidad para poder hablar en extenso sobre esta gran poetisa. Bueno, creo que sintéticamente algunas cosas de una gran conterránea y gracias, agradecido por haber tocado a una ilustre peruana, a una ilustre poetisa y la primera feminista activa señalada acá, no solamente en el Perú, sino en el pueblo latinoamericano. Muchas gracias, Ramón. Y muchas gracias, José Santos de Perú. Y bien, ahora vamos a comentar. Su nombre completo de esta gran escritora es María Magdalena Julia del Portal Moreno. Nace en Barranco el 27 de mayo de 1900 y muere un 11 de julio de 1989. Más conocida como Magda Portal, fue una poeta, narradora y activista social, miembro que fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana al lado de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien más tarde fundaría un partido, el Partido Aprista Peruano. Vamos a dar continuidad a este gran homenaje a esta gran escritora peruana con nuestra compañera Silvia Aquino. Buenas noches. Con mucho afecto, mucho entusiasmo, estamos aquí tratando de dilucidar la poesía y los aspectos políticos que esta mujer, Magda Portal, nos ha dado, nos dio durante el siglo pasado. Creo que ya se han señalado varios aspectos de esta poetisa peruana, una de las mejores del siglo XX, sin duda, también una gran pensadora política y pensadora literal en relación a la literatura. Es decir, el vínculo que se da entre el arte y la política en ningún momento se desligó. Ella siempre estuvo en los 2 aspectos, en la actividad cultural desde los años 60, fue feminista también al mismo tiempo hacia los 70s y política, y una mujer, como vimos en el primer poema de la madre, en donde ella está rescatando todos estos sentimientos verdaderamente dolorosos del siglo pasado ante la pobreza. Ella fue una niña que defendió a su familia, a sus hermanos, a su madre, quedó huérfana, muy pequeña al mismo tiempo, y una de las cosas posiblemente más terribles de su vida fue el hecho de que su única hija se se suicidó a una edad sumamente joven. Gloria fue la compañera de 20 años, 22 años de esta gran poetisa. Debemos también señalar que inclusive en la cárcel, en los momentos políticos que ella tenía muy fuertes, pues estuvo en la cárcel, allí en la cárcel de Santo Tomás, en Perú, y liberada estuvo prácticamente 2 años. Y allí mismo, como yo decía, no deja ni la política ni la poesía, estando dentro y atendiendo a las compañeras que se encontraban en la cárcel. También ella estuvo escribiendo un libro que se llama Costa Sur, que fue publicada en Chile ya en 1945.
Bueno, por el momento yo quisiera señalar que estuve revisando un librito, más bien, no es, sí es un pequeño libro que se llama Trazos Cortados, Poesía y Rebeldía de Magda Portal del año 2018, que fue publicado en Perú por el programa educacional básico para todos en la Casa de la Literatura Peruana. Entonces elegí este cuento, este pequeño cuento, porque es poesía, al mismo tiempo es cuento, que fue publicado en el año de 1928 en la revista Flechas. Y dice así. Perdón, es que no puedo ver esa imagen, disculpen. El cuento se llama El cuento de las estrellas. Y dice, aquel hombre iba roído de llagas, pero cantaba también. Es posible tener algunas llagas y no darse cuenta y estar alegre. Cantaba también. Además, era ciego. El fulgor de mis estrellas nocturnas, las llagas aparecían plateadas o doradas como una decoración. Era regio. Su himno de salud subyugó mis oídos, mientras que mi fulgor vestía sus llagas. Era bello. Le amé. Pero de cerca, ante la plena luz de mis pupilas, sus llagas eran llagas, y sus ojos, dos huecos vacíos. Yo no podía comprender de dónde le salía aquella clara luz, aquel himno de salud, de regocijo, de emoción, de belleza. Retrocedí. Mis estrellas de lejos volvieron a vestir sus llagas en un fulgor de oro y plata, como una regia decoración. Él seguía cantando. Iba diciendo ella, a quien le interrogaba por su risa, por la penumbra de sus ojeras violetas, por el frío marfil de sus manos. La vagabunda, en cuyos ojos negros dos grandes estrellas cuajaron su fulgor para siempre, en cuya melena oscura brillaba el barniz de la noche, en cuyo espíritu puro escondía su antorcha un diamante negro. Iba diciendo a todos, y su voz dulce y clara era como una campana de plata agitada en la noche. Es un cuento verdaderamente muy impresionante, del cual pues se podrían hacer muchísimos comparaciones y todo, ¿no? Pero yo creo que es este sentimiento de que la realidad está llevando a la poetisa a expresar todo un mundo de un universo enorme, no solamente del hombre que es ciego, de la mujer que lo admira y de la otra, de la vagabunda. Es decir, una estrechez completa del universo, estando siempre presentes las estrellas. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Gustoso de escuchar su participación dando un pequeño homenaje, como hemos dicho, a esa gran escritora Magda Portal. Quiero comentarles que los que conocieron en esa época la describen como bella y casi angelicada Magda, porque tenía ojos azules y cabellos rojizos y rizados. Su contextura delgada y fina contrastaba con su carácter emprendedor e impetuoso. Sus amigos, los jóvenes políticos de ese entonces, como Aya de la Torre, Manuel Seoane, los hermanos Federico y Reinaldo Bolaños, la cortejaban y la llamaban su
la muñeca. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra compañera María Luz Olivares. Buenas noches. Hoy estaremos aprendiendo la rima y la prosa de una gran mujer, escritora, política y feminista, peruana, de las más desfavorecidos, que decía que no quería llevar un lamento dentro, una duda o una ala rota. Hermosa forma de expresar un sentimiento. Ella fue una significativa poeta, luchadora de los derechos de la mujer y sobre todo de las comunidades indígenas. Fue fundadora del partido aprista, pero ella a partir de allí padeció destierro y cárcel. Me gusta mucho leer sus poemas, que tuve la oportunidad de verlas, y pues me gusta mucho uno que es Liberación, no sé si lo vayan a leer, pero hay algo que me llamó mucho la atención que dice, seré libre, aún más libre que el viento. Bueno, pues ella escribía cuentos y poemas, sobre todo su primer librito que se tituló En voz baja, apareció en 1920, pero no con su nombre, sino que ella utilizó un seudónimo de Tula Sobaina. Después, posteriormente, ya con su nombre propio, pues escribió en muchas revistas fuera de su país, como en Chile. Soy María Luz Olivares Aldana y soy del puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. Voy a leer dos de sus poemas, uno que se titula Última invocación a la luna y dice así: mariposa de luz, noctámbula, incolora, besa la roja raíz de este amoroso sol, lleno de sombra, lleno de tenebrosos rincones que camina tambaleándose por las encrucijadas de la locura. Envuélveme en tu palidez, desde los iris de mis ojos, que el amor fosforece como gemas extrañas. Ponles tú opalescencia de astro muerto, hasta mis manos amartiladas, lirios de decadencia, perfume tembloroso de tu boca, porque nunca te he amado. Dame un motivo de gratitud, opácame, vidrios de mi emoción, por donde tantos ojos agüitan mi éxtasis frente al gran cuadro robado, la de la vida. Y termino con este pequeño también que se titula Tramos de luz. Y dice así: y bien, la noche sobre el pálido corazón aguza todos sus cuervos mi pensamiento. Cuántos escombros para llorar sin lágrimas. Sí, pero alrededor murallas encendidas custodian tus besos. Primero son los largos pinos de sus sombras sin ojos, emergiendo la tuya como todas, pero con tu última mirada. Luego, cremadores de ultraconciencia, las murallas iluminadas, perfilan nuestras dos sombras erguidas en la crucifixión incavable de nuestras miradas, temblorosas por el espasmo de su martirio sobre el madero del amor. En esas dos pequeñas poemas, esta poetisa, esta mujer que como realmente tiene el amor y lo explica, que a veces es crucificado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma.
También en esa época nacieron sus inquietudes políticas y sociales y conoció, como ya habíamos comentado, a Víctor Raúl Aya de la Torre, cuando este entonces líder estudiantil encabezó la protesta por la consagración del Estado al corazón de Jesús. Fue reprimida severamente por la dictadura de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, que fue un político peruano que ejerció 2 veces la presidencia constitucional del Perú. Vamos ahora a recibir a nuestra compañera Angélica Arriola. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos, compañeros. Gracias a los que nos siguen en las redes sociales por acompañarnos. Soy Angélica Arriola, vivo en la Ciudad de México y soy orgullosamente poeta sin fronteras. Me congratula mucho que estemos hablando de Magda Portal, porque es una escritora pues multifacética. Nació con el siglo XX, vivió hasta 1989 y tuvo una gran actividad como escritora. Dentro de su escritura escribe poesía, escribe cuentos, escribe una novela, escribe su biografía y sobre todo ensayos. En sus ensayos destaca pues su ideología, ¿no? Su ideología era antiimperialista y de defensa de los desposeídos y pues también de la mujer. Ella luchó cuando le iban a dar un premio de los Juegos Florales contra la discriminación de la mujer. Entonces la escritora no podía recibir esos premios. Entonces ella pues protestó, abandonó la reunión donde se iban a entregar los premios. Varios de sus ensayos pues son de este carácter político, ¿no? Como Hacia la Mujer Nueva, América Latina frente al imperialismo, el partido al cual perteneció, escribió también sobre él, el partido aprista, y su lucha pues también la sostuvo no solamente en Perú, sino también en Bolivia y en Cuba, los países en donde ella vivió, sufrió el exilio por su actividad política. Bueno, quisiera leer ahora un poema que en este caso pues no es política ni es feminista, sino es de amor. Y su sensibilidad, su lírica, pues se demuestra en este poema, ¿no? Que se titula Arcos. Dice: hoy creo todo falso, en este amor de humo, desde los 2 estanques vidriados de tus ojos, donde se inmovilizan mis pupilas hasta la realidad emocionada de tus 2 manos infinitas. Solo es verdad la angustia de esta noche, palpable entre mis manos frías, y el llanto que me cae para adentro, y este deseo de pedir perdón. Ambiguas esmeraldas de mi risa, decoración fastuosa de mis cenizas, de mis cenefas de tristeza, como 2 ojos verdes que han visto mucho el mar y que sienten nostalgia de dormir en su seno. Bendita seas Hora, porque afirmas la angustia de que este amor solo es un sueño. Entonces, en este poema vemos el amor, pero también la nostalgia de no tenerlo, ¿no? De que sea solo un sueño. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Magda Portal acompañó a Serafín del Mar en su viaje a Bolivia en 1925. De vuelta al Perú, se relacionó con el gran grupo que lideraba José Carlos Mariátegui, colaborando con la revista Amauta. También promovió las universidades populares González Prada. En coautoría con Serafín del Mar, publicó un libro de cuentos titulado El derecho de matar, 1926. Vamos ahora con nuestra compañera Lucy Reyes. Hola, ¿qué tal, Ramón? Buenas noches a todas.
Mi nombre es Lucila Reyes, estoy aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que en estos momentos en que Perú está viviendo una situación política pues muy grave que a todos nos afecta, porque yo creo que si algo nos hermana a los latinoamericanos es pues el sufrimiento. Y yo creo que este es un muy buen momento de hablar de una gran poetisa que luchó a su manera, luchó por su gente, luchó por su partido, por la que después se vio traicionada y tuvo que renunciar. Y cuando le dijeron que volviera, ella dijo que no, porque era una mujer firme de convicciones y de creencias y no regresó jamás. Este es un poema, como decía Luzma, un poema muy bello que se llama Liberación. Y dice así: un día seré libre, aún más libre que el viento. Será claro mi canto de audaz liberación y hasta me habré liberado de este remordimiento secreto que me hunde su astilla al corazón. Un día seré libre con los brazos abiertos, con los ojos abiertos y limpios frente al sol. El miedo y el recuerdo no estarán encubiertos y agazapados para desgarrarme mejor. Un día seré libre presiento, con una gran sonrisa a flor de corazón, con una gran sonrisa como no tengo hoy. Y ya no habrá la sombra de mi remordimiento, el cobarde silencio que merma mi emoción. Un día habré logrado la verdad de mi yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy Reyes, de la República Mexicana. Y bien, como es de conocerse, en 1927 Magda Portal publicó su primer poemario titulado Una esperanza y el mar, que se imprimió en los talleres de la editorial Minerva, de propiedad de José Carlos María Tegui. Esta obra la consagró como la primera poeta mujer de la corriente vanguardista, no solo de Perú, sino de toda Latinoamérica. Se hizo un ensayo, 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, calificándola a Magda Portal como la primera poetisa del Perú. Bien, ahora quiero compartirles a todos ustedes un poema que se titula Amistad. Y dice así: eje cerrado de distancias, polo norte a donde llega el sol cada 6 meses. Todos tus ojos blancos gruñen hermosamente. Yo soy salvajemente hermana, como los vientos cálidos que soplan de los trópicos para envolver en sus anillos las ciudades dispersas del globo. Intercontinental, cosmopolita y amargamente huraño, mis ojos lentes 6 de ultrapotencia me impresionan múltiple, vista con mi cara vida. Amistad, terciopelo de lujurias suaves, vanidades de chifones. Expresión de mujer del siglo XIX. Yo soy como los yodos y sales del mar. Paz de edad radiante, donde recién se sabe el vértigo. Así, donde todo es posible. Bien, vamos a continuar disfrutando de estos bellos poemas de nuestra poetisa peruana, Magda Portal. Y regresamos ahora con la maestra Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Desde Xochimilco, festejando a esta gran poetisa peruana. Yo quisiera, pues, decir que ella tenía también relación con intelectuales latinoamericanos de izquierda en esos momentos. Aquí en México, por ejemplo, en Chile, por supuesto, Cuba, como ya se ha mencionado. De su propia país, pues evidentemente debió haber tenido o tuvo relación con César Vallejo,
con Alfonso de Silva, César Moro, con los hermanos Peralta, etcétera, ¿no? Es decir, un mundo intelectual y un mundo político que para nosotros también en toda Latinoamérica fue un momento de sumo auge en nuestros países y al mismo tiempo de una búsqueda hacia una izquierda a la que todavía no podemos llegar por completo, pero ahí vamos, en el intento. Hay un aspecto en su vida y que es el hecho de que ella tuvo, creo que eran 7 hermanos en total, entonces debió haber tenido muchas relaciones muy fuertes con sus hermanas, con su hermano, sus hermanos. De allí tomo entonces en la obra poética completa de 2010 este poema que se llama Dudas y tiene una relación con su hija, la más joven. Y dice el poema, Dudas. Tengo una hermana así pequeña, es mi hermana menor, la póstuma de dichas. A veces le adivino los silencios que se extienden, las sonrisas a medias, el miedo que la inunda. Cómo me ve ella muerta. Tantas veces he muerto. Yo no recuerdo cuántas trata de defenderme y defenderse ella con su débil afecto, intransferible, agobiada, vencida íngrima de esperanzas, de cansancios, de sueños. Los soñados despierta. Llega a sentir el peso de la vida y el miedo de mi muerte. Si pudiera quedarme aún un poco más, morir y no morir, asida a la ternura, a las horas que pasan como el reloj de arena, solo que nadie invierte su caída y sigue deslizándose sin tregua. ¿Cómo será cuando no esté mi sombra, mi presencia, mi silencio, mi nada, mi paso por la tierra? Ella lo intuye y tiembla. Y no poder decirlo, voy a quedarme para siempre y devolverle el aire y el aliento, o tal vez, no tal vez, lo que ella teme es eso, que no me vaya nunca con esta eternidad de mis días sin días que pasan como río, profundo sin moverse apenas. De 1979. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Déjenme comentarles que de Magda Portal, sus primeros poemarios, Alma Absorta, que fue escrito entre 1920 y 1924, Gritos de Amor en 1925 y El Desfile de las Miradas en 1925. No llegaron a ser publicados. El primero de ellos fue destruido por la misma autora en 1925. Y el último fue refundido en el poemario Una Esperanza y el Mar, con I latina, como un homenaje a Manuel González Prada. Efectivamente, algunos poemas que he estado leyendo tienen I latina. Y es interesante porque todo ese poemario está escrito así. Vamos ahora a recibir a Luz. Efectivamente, como nos decía Silvia, que ella contó con la amistad de César Vallejo, Alcides Speluzzi y Antenor Orrego. En 1923 ganó los Juegos Florales de la Universidad Mayor de San Marcos, algo polémico por ser mujer, y leí que ella no fue a recibir el premio, sino que uno de sus compañeros escritores fue el que leyó su obra. Ya en 1927 sufrió exilio por 3 años
por un supuesto complot comunista junto con su esposo, en ese momento era su esposo, Serafín del Mar, porque anteriormente creo que había tenido otro matrimonio anterior. Bueno, la rima de esta mujer, de esta gran poetisa, su rima y su prosa es fina, subyugada por sus mismas letras. Voy a leer dos pequeños poemas. Uno que se llama Angustia y que de qué forma lo describe. Y dice así: un día se ahogó por siempre. La roja luz dio un vuelco. Ahora todavía está caliente el sitio, pero ya no hay fuego. Un día crujieron todas mis vigas. Estabas en todas partes, cerca. Yo con los ojos atentos, con las manos atentas y la boca. Ahora ya estás en otra parte, lejos. Y los ojos míos semicerrados en ensueño y la boca triste y las manos caídas. Y no sé qué presiento. Un día se ahogó para siempre. Yo alcé los brazos rígidos y te dije y pedí aire, aire. Tal vez hubiera tiempo, pero tú no oías y se ahogó para siempre. No sé si este poema habla referente a uno de sus hermanos, que creo que uno de sus hermanos o uno de sus esposos, no, que lo estaban persiguiendo y él cruza un cementerio y cruza un río y creo que ahí fallece. Bueno. Su actitud política la llevó al feminismo, como ya lo habíamos dicho, siendo pionera en la lucha por el sufragio femenino, representante del feminismo militante en el Perú. Y termino con este pequeño poema que realmente deja mucho que pensar. En tan pocas palabras, describe lo que ella siente a través de sus letras. Y se llama Nuestras dos almas eternizando el hoy. Y dice así: enmascarado de ironía, máscaras, máscaras, máscaras. Nosotros que llevamos el espíritu como un fruto de la conciencia, ¿tenemos a una esclava? Pregunta. ¿Esclava? Hoy se duele mi corazón porque todavía no haya ese eco en el credo sagrado de la libertad. Bendita sea la palabra libertad, que tanto cuesta y que a veces llevamos a nosotros en el pensamiento y en la misma carne de nuestros pueblos indígenas y de nuestra propia raza. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Y bien, comentarles también que la Benson Latin American Collection, una biblioteca estadounidense, compró el archivo literario de Magda Portal en 1986. Vamos ahora a recibir a nuestra Angélica Arroyo. Muchas gracias. En esta segunda ronda, solo quiero agregar que ha sido estudiada, considerada una de las primeras y más importantes poetas luchadoras sociales y feministas del Perú, y que fue reconocida también por José Carlos Mariátegui. De hecho, este importante pensador peruano, de corte marxista, de hecho ella publicó su primer poemario en la editorial que tenía José Carlos Mariátegui, y él después en sus ensayos de interpretación de la realidad peruana la contempla. También hace no tanto
escritor Daniel Reedy escribió su libro Magda Portal, La pasionaria peruana, biografía intelectual. Esto salió en 2000, recientemente. Y de ahí está su obra completa. De ahí tomó también este poema que, como ella vivió en el Callao, pues ese contacto con el MAT hizo que también escribiera varios poemas. Este se llama Sobre el mar. Este se llama El viajero de todos los mares. Dice: yo era triste como los pájaros de medianoche acostado en las tinieblas, como las punas sin árboles de frente a los vientos fríos de la costa. Triste como los fuertes y como los vencidos cuando empieza la muerte anticipada de la indiferencia. Amor, yo estaba triste, se ensangrentaron mis costados, se murieron mis peces de colores y la perfidia número 1 bamboleó mi equilibrio a la atracción de la vida. Y los pájaros de medianoche rondaron el naufragio de mi corazón en las arenas abandonadas. Pero llegaste tú, para quien mis brazos se abrieron en cruz y las arañas del sueño tejieron la seda infinita de la amnesia. Tú, conquistador ilusionado de mis tribus salvajes de tristeza, donde llevaste la religión de una alegría nueva como los aeroplanos sobre las selvas vírgenes. Hoy el traje de nuestras almas es el arco iris de la sonrisa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Y como debemos conocer, ella, Magda Portal, murió en un hospital del estado y, de acuerdo a su voluntad, sus restos fueron incinerados y echados en el mar de Barranco. Vamos ahora a recibir a Lucy Reyes. Puedes poner tu audio, Lucy. Disculpas. Este es un poema que ella le dedicó a José Santos Chocano, ese poeta que también vivió en México. Ella estuvo viviendo aquí en México aproximadamente 10 años y estuvo trabajando en el Fondo de Cultura Económica. Y sus aportaciones fueron muy importantes. Y bueno, este poema a Santos Chocano. Y dice así: yo quiero ir con las manos tendidas sobre el vacío. Yo quiero que mis manos palpen la sombra y no la pueden coger, ciegas, impotentes. Yo quiero que el abismo no responda con su terrible voz a mi pregunta: ¿qué hay? Yo quiero llevar un lamento adentro, una duda, una ala rota cuya sangre gotee siempre en el espacio. Late mi corazón, me ahoga, ronronea su voz sin voz, empujándome los huesos, frialdad de mis manos inconexas para palpar calor. Háblame, está naciendo una raíz extraña. Háblame, pero no quiero que renazca. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy Reyes. Bien, ahora quiero dar lectura para finalizar este homenaje a Magda Portal, que se titula Aguja, y dice así: detrás se han abierto hondas zanjas de misterio, acaparas mis ideas con hélices de neurastenia. Todo tu clamor se perdió vastamente en la tierra. Representante de las madres, recién son ciertos los puñales de María. Tu último gesto se ha colgado en la sombra borrosa de la madrugada. Delante de mis ojos, teje su telaraña de tristeza. ¿Hace cuántos días? Árboles, cohetes de estrellas, sobre las piedras refinadas del río, cataratas de sol sobre el primitivo y alegre paisaje. Pero hoy solo estás tú, pequeña muerta dolorosa, raramente clavada en el fondo del paisaje, como una cruz. Nada, nada de ti. Y sin embargo,
En las antenas del cerebro se han posado las golondrinas tristes del recuerdo. Yo las miro atenta. ¿Cuándo volarán? El horizonte, partido por el ayer que no regresa detrás de ti. El misterio echa sus redes. Magda Porta, excelente poetisa peruana. Y como nos hemos dado cuenta el día de hoy en este pequeño homenaje, nos damos la idea de que toda su poesía son como mariposas poéticas. Bien, agradecemos a todos ustedes su participación, a María Luz Olivares Saldana, Silvia Aquino López, Angélica Arriola Medina, Lucy Reyes González y a nuestro compañero José Santos Constantino Ugaz, que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, no queda más que decir que nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches.